Hola amigos del Club Cuántico, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos junto a Marco para llevarles un nuevo tema de conversación esta semana. Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches en realidad, dispuessto a conversar sobre ciencia y tecnología. Hoy vamos a hablar sobre los aceleradores de partículas. Pero antes de entrar en detalle acerca de cómo funcionan y qué son, tenemos que hacer un poquito de historia y hablar de algunos conceptos y algunos descubrimientos que fueron muy importantes para llegar a trabajar con este tipo de aceleradores. Sí, bueno, comenzar con qué son con los las campos, nociones de, campo claro, eléctrico, de campo campo eléctrico, magnético. campo electromagnético y las investigaciones que tienen que ver con la estructura del núcleo atómico. Esas son más o menos los hitos más importantes en la materia que vamos a tocar hoy día. Porque finalmente los aceleradores de partículas son resultados de todo este proceso previo. Es un campo eléctrico. Un campo eléctrico se produce siempre en presencia de alguna carga. Un electrón siempre está cargado y tiene una polarización negativa, tiene una carga negativa. El campo eléctrico es la influencia que produce en su entorno cercano una carga. Los campos están aceptados por la comunidad científica como entes existentes en la naturaleza, el campo electromagnético, el campo gravitacional, etc. Tú los puedes notar en la vida diaria. Otros son más complicados, pero estos en particular sí son perceptibles por el ser humano. Cuando uno acerca un objeto metálico a un imán, siente la atracción entre el objeto metálico y el imán. Ese es el campo magnético. Ahora, las cargas siempre producen campos eléctricos. A diferencia de los campos magnéticos, los campos magnéticos siempre aparecen cuando las cargas están en movimiento. Con cargas inmóviles no aparece campo magnético. Esa es la diferencia principal entre una y la otra. Pero son fenómenos que están asociados a un mismo concepto, y que es el campo electromagnético. Entonces es un mismo fenómeno que uno lo ve de diferentes maneras, siempre, como te digo, asociado a cargas eléctricas. En el caso, por ejemplo, de una partícula que se va moviendo hacia arriba, supongamos que en este sentido, en el sentido del eje de la Z, como diría un matemático, entonces si uno mira hacia abajo, ve que si es una carga eléctrica, ve que las líneas de acción del campo eléctrico se mueven en forma radial al punto de donde está la partícula o la carga. En cambio, el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico, es decir, si uno hace un circulito en torno al centro en donde se encuentra el objeto, entonces la carga es perpendicular con respecto al radio, o sea, perpendicular con respecto al campo eléctrico, y además perpendicular con respecto al movimiento de la carga. Si la carga va subiendo, también el campo magnético actúa en forma perpendicular. Ahora, ¿cuál es la gracia del campo electromagnético en materia de aceleración de partículas cargadas? El mecanismo que usualmente se usa es el siguiente. Se hace desplazarse una cierta partícula cargada, por ejemplo, positivamente, atraída por una región en donde hay cargas negativas de distintos signos. Cuando va llegando al punto, se cambia la polaridad de la carga, o sea, se cambia de negativa a positiva cuando atraviesa el objeto que va pasando, y eso le da un impulso repulsivo y sigue acelerando su movimiento. Ese es el principio básico de un acelerador cualquiera de partículas. Ahora, ¿para qué se usó esto en el caso del estudio del núcleo atómico? Y eso es a lo que yo me quería referir desde el punto de vista histórico. La primera teoría más o menos consistente del núcleo atómico, en donde ya se reconocía que en el átomo existían tanto cargas positivas como negativas, eso era un hecho de la causa, pero no se conocía la estructura del objeto en sí. Sabían que tenían cargas positivas y cargas negativas. Entonces el primer modelo fue hay otros, pero el primero más aceptado es el de Thomson, que dice que en realidad las cargas positivas se distribuyen más o menos en forma difusa dentro del átomo. Están los electrones, ¿no es cierto?, con sus cargas negativas, de los cuales ya se tenía antecedentes. Entonces, después de un tiempo, un físico muy famoso, Rutherford, hizo un experimento con partículas alfa. Las partículas alfa son partículas ionizadas de helio. O sea, el helio tiene
dos protones y dos neutrones. Los neutrones están ahí para permitir que los protones se mantengan juntos, porque tienen carga igual y por lo tanto deberían repelerse. Y además tienen dos electrones que están orbitando en torno al núcleo. Para que un átomo sea estable, el número de cargas positivas tiene que ser igual al número de cargas negativas. O sea, el número de protones debería ser igual al número de electrones que tiene. Que un elemento esté ionizado quiere decir que algunos de sus electrones salieron, no están. ¿Ya? Entonces no es completamente neutro. Si está completamente ionizado quiere decir que tú sacaste todos los electrones del núcleo atómico. Entonces lo que hizo Rutherford fue usando algunos materiales radiactivos, en general se usa polonio, que es un material radiactivo, es producir partículas alfa, que son otra cosa que núcleos de helio ionizado completamente. O sea, tú le sacaste los dos electrones que tenía y dejaste los dos protones con los dos neutrones. Entonces esa partícula que queda es una partícula cargada positivamente. ¿Okay? Entonces lo que hizo después es producir estas partículas alfa, y dirigirlas, acelerarlas y dirigirlas contra una lámina de oro. Entonces la teoría de Thomson lo que decía era lo siguiente, y la teoría tiene un nombre muy divertido, que es el de budín de pasas, porque se supone que los electrones son las pasas y el resto del budín, ¿no es cierto?, está distribuida en forma no uniforme la carga positiva. Entonces lo que se esperaba de la teoría es que al llegar las partículas alfa, como el núcleo estaba difuso, o la parte positiva estaba difusa, es que las partículas alfa atravesaran el budín, ¿ya? Sin mayores complicaciones. Y lo que se encontró fue todo lo contrario, es decir, había algunas partículas alfa que cruzaban el budín, había algunas partículas alfa que rebotaban en un ángulo bastante importante, y había algunas de esas partículas que sencillamente volvían al origen, a la fuente que emitía el haz de partículas alfa. Por lo tanto, la teoría de Thomson queda desechada, y lo que descubre finalmente Rutherford con su modelo es que la masa del átomo está concentrada en el núcleo, que es donde están las partículas cargadas positivamente, y la masa de los electrones es prácticamente despreciable con respecto al resto. Por lo tanto, esa fue una primera aproximación al problema. Ahora, desde el punto de vista de la técnica es bien interesante, porque ¿cómo se capta esto? Había una cámara grande en donde se podía captar la incidencia de las partículas que rebotaban, y determinar su ángulo incidente, etc. Este método dispersivo después tuvo muchas aplicaciones en el estudio, igual que en el caso del núcleo atómico, en otro tipo de experimentos nucleares. Ese es en general el comienzo de esto. Oye, Marco, ya este modelo de átomo que nos comentaba recién, el de Rutherford, ¿es el tradicional que se conoce en los libros, donde está el núcleo en el centro y hay unas partículas girando a su alrededor como haciendo una órbita? ¿Y eso sigue vigente? No sigue vigente, porque efectivamente es una especie de sistema planetario. Y el problema que implicaba el modelo es que eventualmente de los cálculos, lo que uno debiese haber deducido era que los electrones iban a terminar cayendo en el núcleo. Y como eso no se cumplía, bueno, obviamente el modelo no era el correcto, y además que se descubrió que los electrones ocupaban niveles de energía discretos dentro del átomo. Por lo tanto, el modelo resultaba insuficiente. La respuesta final a este problema lo da la mecánica cuántica. Los modelos de la mecánica cuántica son los que permiten efectivamente modelar ahora el átomo de una manera más realista y más efectiva desde el punto de vista matemático. En términos bien simples, el electrón ya no es ahora esa cosa puntual que uno veía al principio, sino que lo que uno sabe de él es cuál es la probabilidad que tiene de encontrarse en una cierta región determinada, dado que está asociado a una de esas energías discretas que yo te dije. Y además tiene que satisfacerse un montón de otras reglas que tienen que ver con este modelo matemático, fenomenológico de la realidad, que es la mecánica cuántica, que tiene que ver con el principio de incertidumbre, donde se deducen precisamente un montón de propiedades atómicas que para nosotros no son familiares. Bien, pasemos entonces al tema que le habíamos prometido a nuestros amigos hoy, en los aceleradores de partículas. ¿Qué son los aceleradores? ¿Son máquinas, laboratorios?
qué son y cuántos tipos hay. Bueno, hay distintos tipos de aceleradores. De hecho, esto de que uno ve aceleración de partículas es una cosa muy antigua. Los rayos catódicos, de hecho, es el paso y el movimiento de electrones entre potenciales diferentes en un tubo al vacío. Entonces los electrones pasan de un punto a otro y obviamente adquieren cierta velocidad y cierta aceleración. Entonces este fenómeno era conocido. No atribuible al principio a los electrones, pero eso llevó al descubrimiento de estas partículas elementales. En el caso del resto, los principios son muy parecidos. Hay distintos tipos de aceleradores de partículas y la pregunta es ¿por qué uno quiere acelerar partículas? Uno de los motivos por los cuales puede interesarle acelerar partículas, por ejemplo, el estudio del núcleo atómico, tal como te lo describí antes, ¿no es cierto? Usando estas técnicas de dispersión para saber más o menos cuál es la forma del objeto y qué cosas contiene y qué características tienen esas cosas que contiene. Otra es estudiar la materia a grandes energías, que es prácticamente lo que en estos momentos se hace para tratar de emular las condiciones posteriores al Big Bang, o por lo menos las energías posteriores al Big Bang, y tratar de descubrir o escudriñar qué campos existían en esa época y qué partículas estaban asociadas a esos campos. Eso es lo interesante. Los experimentos que se hacen ahora son del orden de los 14 teraelectronvolts, que son 14.000 gigaelectronvolts, que es una energía muy grande. Y para eso se han creado estos enormes aceleradores de partículas, de los cuales de su historia, ¿no es cierto?, nos dice que parten siendo aceleradores lineales, o sea, tienen forma lineal, las partículas se aceleran linealmente, o circulares para obtener niveles de energía más altos. La circularidad o la linealidad tiene que ver con la posibilidad real de obtener velocidades superiores. Los aceleradores lineales generalmente se usan para aceleraciones, para energías bajas, y los circulares para energías muy altas. Por ejemplo, en el caso del gran colisionador de hadrones, es un tremendo colisionador. El LHC, el último en donde se producen las colisiones, tiene una longitud de circunferencia de 27 kilómetros. Entonces, estamos hablando de grandes magnitudes. Ahora, quizás te estaba diciendo que tienen que ver con esta producción de alta energía, y en el caso de la LHC, como vamos a ver en un instante, el objeto es producir colisiones de partículas a grandes energías. Entonces, la cantidad de energía de protones que se hace chocar en el LHC, el nivel de energía, cada uno de los haces de protones que están en direcciones opuestas, como voy a explicar en un momento, tienen energías del orden de los 7 teraelectronvolts, o sea, 7000 gigaelectronvolts, que son 7000 veces más que la energía que tiene un protón en reposo. Lo que se hace chocar son protones. Entonces, al chocar los dos protones que vienen o protones o paquetes de protones que vienen en direcciones opuestas, lo que producen, si uno tiene 7000 y otro 7000, es el doble de esa energía, o sea, 14.000 gigaelectronvolts, que son 14 teraelectronvolts, y por lo tanto son energías, como te dije, parecidas al de la energía, instantes muy cercanos al Big Bang. Y la idea es tratar de desacoplar todas las fuerzas que hay ahí y que aparezcan la mayor cantidad de partículas que van a ser detectadas por detectores especiales, valga la redundancia. Esos van a ser enviados a computadores, muchos computadores, que van a hacer un análisis de datos y te van a decir algo sobre el problema que va a tener que ser analizado. Ahora, ¿cómo funciona esto? Volvamos al principio. La idea de la aceleración de una partícula cargada, los protones son partículas cargadas. Te dije que en el caso del experimento Rutherford, él usaba partículas de helio, partículas alfa, que en el fondo es helio completamente ionizado, dos protones con dos neutrones, partículas cargadas positivamente. En el caso de los nuevos aceleradores de partículas se usan solamente protones. Entonces, lo primero parte de hidrógeno. Hidrógeno es un protón con un electrón no diré dando vuelta, pero en esta región especial, ¿no es cierto?, en donde puede o no puede estar la partícula que uno llama electrón. Lo primero que se hace es
inmediatamente es ionizarlo, es decir, sacarle los electrones. Una vez que se sacan esos electrones se pasan a un acelerador lineal de partículas, en donde usando campos eléctricos, por ponerlo en fácil, esta idea del campo eléctrico, ¿no es cierto?, que viene la partícula, está la partícula cargada positivamente y es atraída por un sector en donde hay cargas negativas, y cuando va atravesando esa región, cambia la polaridad de la región a positiva nuevamente y le da un impulso al electrón hasta el próximo paso en donde vuelva a pasar exactamente lo mismo. Es atraída por una carga negativa, al atravesar ese lugar cambia la polaridad, se le da un nuevo impulso y así sucesivamente. Ese es en fácil el mecanismo que se usa, son campos eléctricos. Los aceleradores lineales usan campos eléctricos, los aceleradores circulares usan campos electromagnéticos, eléctricos y magnéticos. El objeto del campo eléctrico es precisamente el que te acabo de decir, dar ese impulso, y los magnéticos generalmente son usados para mantener en movimiento y en circularidad las partículas, o darles una cierta dirección. Ese es el objeto, porque además los campos magnéticos tienen que ver con ese atributo que tienen estas partículas, que es el spin, ¿ya? Que tiene que ver con el giro, entre comillas, de estos objetos tan minúsculos. De manera que lo que hace el LHC, por ejemplo, que es el que más conocemos y el que más nos interesa, es primero eso, tener a los átomos de hidrógeno en una botella, después los ioniza, le sacas los electrones, los pasas a un acelerador lineal, en donde aumenta su velocidad hasta 1/3 de la velocidad de la luz, y después los divides en 4 grupos. Estos 4 grupos ingresan a un acelerador circular ahora, de 150 metros de longitud de circunferencia, y son acelerados haciendo uso de un campo eléctrico colocado en un punto de la circunferencia a velocidades cercanas al 91,6% de la velocidad de la luz. Bastante alta comparada con el 1/3 anterior, y en este caso las energías que se obtienen son del orden de los 25 gigaelectronvolts, que equivale a 25 veces la masa en reposo, el peso, si quiere decirlo en forma común, para que se entienda, del protón en el caso del reposo. Una vez que han sido acelerados a esta velocidad, que es muy alta, se recombinan estos 4 grupos en 2 haces que ingresan a un nuevo acelerador circular, que es un sincrotrón, en donde son acelerados ahora, o son llevados a una velocidad del 99,9% de la velocidad de la luz. Bastante alta. Ahora, en este caso, se produce un fenómeno bastante especial. Primero, las energías que se obtienen son equivalentes a 425 gigaelectronvolts en este caso, es decir, 425 veces más que la energía del protón en reposo. Y además se produce un fenómeno especial que tiene que ver con la teoría de la relatividad. ¿El nuevo acelerador circular qué tamaño tiene? El sincrotrón al cual entran, en donde ya están recorriendo 2 haces de protones, o 2 grupos de protones, tiene una longitud aproximada de 630, me parece que son 628 metros. Y como te dije, la velocidad que alcanzan en esos momentos máximas de 99,9% la velocidad de la luz. Situación en la que se produce un fenómeno bien especial. Las partículas no se pueden acelerar a mayor velocidad. Es decir, la velocidad límite en el universo conocida son los 300.000 kilómetros, o casi los 300.000 kilómetros por segundo. Y en este caso estos haces de protones ya tienen el 99,9% de la velocidad de la luz. Eso significa que para llegar a esos niveles de energía, lo que empieza a suceder no es que los protones aumenten su velocidad, sino que lo que hacen es aumentar su masa por propiedades relativistas de la materia. Así como cuando se mueve a gran velocidad un objeto se dilata el tiempo para el objeto, en este caso pasa exactamente lo mismo con la masa. La masa aumenta en la medida que el objeto se mueve a velocidad cercana a la de la luz. Una vez que logramos estas velocidades, estos 2 haces de protones, o estos 2 grupos de protones, o de partículas cargadas positivamente, son introducidas en un acelerador más grande,
un supersincrotrón que tiene una longitud de circunferencia de 7 kilómetros ahora, y en donde las energías que se obtienen son del orden de los 7000 gigaelectronvolts, es decir, 7 teraelectronvolts. Es decir, el electrón pesa 7000, el protón pesa 7000 veces más que el protón en reposo. Es una energía bastante grande. Y finalmente, una vez que tenemos esta gran energía, insisto, son protones masivos en el sentido de lo que te explicaba previamente. Una vez que se tienen estas energías, estos dos haces son llevados al LHC, al famoso gran colisionador de hadrones. ¿Por qué hadrones? Es una clasificación de las partículas. Los protones son hadrones, etcétera, y cumplen con ciertas características especiales. Una vez entonces que estos dos haces de partículas ingresan al LHC o al gran colisionador, que tiene una longitud de circunferencia de 27 kilómetros ahora, imagínate el tamaño gigante, ya no se les puede acelerar más, pero el incremento de energía está asociado a su incremento de masa. ¿Okay? Y eso significa que como te lo dije, los protones en este caso ya pesan 7000 veces más que en estado en reposo, y al entrar en el gran colisionador, los haces se dividen, se empiezan a mover en direcciones diferentes, opuestas una de la otra. Y en algún momento la idea, ¿no es cierto?, es que estos dos haces o estos dos grupos de protones colisionen y produzcan, si cada uno tiene una energía de 7 teras de electronvolts, el resultado final de un choque frontal es como si fuera un choque elástico o inelástico, no sé cómo calificarlo en este caso. El choque genera una energía de 14 teras de electronvolts, es decir, el doble que tiene cada uno de los haces de partículas. Impresionante. Eso, sí. Hace unos momentos en el bloque anterior nos comentabas algo de la energía aparecida al momento del Big Bang. Recordaba yo cuando empezó todo este tema del LHC, cuando iba a empezar a trabajar en laboratorio, y mucha gente pensaba que esto en algún momento podía generar algún agujero negro y provocar algún problema. Claro, esas son especulaciones, pero tienen que ver más que con la farándula de la ciencia que con la realidad. No hay riesgo ni peligro en estos choques, en estos grandes colisionadores, tienen todo tipo de sistemas de seguridad, y además los fenómenos que se producen son fenómenos que eventualmente no van a producir ni catástrofes ni peligro para el público. Son instalaciones tremendas, además, en donde trabajan, no sé si, yo creo que miles de científicos conectados de diferentes nacionalidades, conectados a través de todo el mundo por lo demás, y con grandes equipos computacionales para reducir los datos que van obteniendo de las colisiones de partículas. Claro, efectivamente, esta energía de 14 teraelectronvolts son energías parecidas a aquellas que se produjeron en instantes posteriores al Big Bang. No llegan a ser las energías en el instante mismo, porque esas son tremendas, pero por lo menos sirven para estudiar algunas condiciones posteriores, como te digo, al inicio de lo que nosotros entendemos como universo hoy día. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que a esas grandes energías, ¿no es cierto?, uno esperaría que hubiese fuerzas que se desacoplaran, lo que implicaría la aparición de otros campos, como este campo de Higgs, tan bullado y tan buscado, o la misma partícula, la que finalmente terminó llamándose partícula de Dios, o bueno, los periodistas lo llamaron así. El descubrimiento que se produce, me parece, en el año 2012, de una partícula que podría no ser exactamente el bosón de Higgs pronosticado por la teoría estándar de partículas, pero eventualmente podría corresponder a una clase de Higgs, que son aquellas asociadas al campo de Higgs que supuestamente le otorga la masa a todas las partículas que existen en el universo a partir de un cierto instante después de la gran explosión o del gran Big Bang. Y a pesar de que lleva tan poquito tiempo trabajando el gran colisionador de hadrones, ¿podríamos hablar de si ha cumplido o no las expectativas en lo que se esperaba del trabajo? Bueno,
el hecho ya de haber encontrado una partícula nueva, que es la mediadora de este campo, o que eventualmente podría ser la mediadora de este campo, o una clase de partículas que pueden tener relación con este, ya es un tremendo respaldo para la teoría estándar. El financiamiento que se dio al LHC yo creo que está absolutamente justificado ya solamente con eso. Alguien puede decir, bueno, pero encontrar una partícula puede no ser importante, pero hay una frase que me parece que es de Carl Sagan, que en algún momento leí en alguna parte, si me equivoco, los auditores y los que en estos vídeos me sabrán perdonar, los telespectadores de YouTube me perdonarán, pero me parece que dijo aquello: que no conoces eventualmente puede matarte. ¿Ah? Uno no sabe qué usos va a tener la ciencia en el futuro. Si tú te fijas, prácticamente todos los descubrimientos científicos, después de un tiempo, esta larga tensión temporal que existe entre el descubrimiento y su aplicación, nos permiten visualizar que el futuro es promisorio y que prácticamente todas las cosas que nosotros hemos descubierto en un momento terminan aplicándose en algún sentido en beneficio, uno espera por lo menos, en beneficio de la humanidad. Muy bien, vamos cerrando entonces así este nuevo programa del Club Cuántico. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente y este tema da como para hacer... vamos a hacer otro programa en donde vamos a analizar de qué forma estas colisiones permiten efectivamente estudiar las partículas subatómicas, las partículas elementales y cómo las teorías se juntan con estos experimentos para dar cuenta de nuevos fenómenos. Perfecto, muy bien. Los esperamos entonces en 15 días más con un nuevo programa de El Club Cuántico. En 15 días más.